estar lista para que se lleve a cabo el mayor de los mayores avivamientos en toda la tierra. No miremos las circunstancias, no miremos a los enemigos, porque esos están chiquitos, están pequeños ante lo que nuestro Dios Todopoderoso tiene para estos tiempos. Es muy grande, lo que viene es todopoderoso comparado con las pruebas que ahorita está sucediendo, le está pasando a la iglesia. No es nada con la gloria postrera, porque el Señor dijo desde una vez que la gloria postrera será mayor que la primera, mayor que la primera. Y si hubo grande avivamiento hace 100 años, hubo grande avivamiento al principio de la iglesia, pero es mucho más grande, porque su palabra nos dice en el libro de Apocalipsis que delante del Señor habían unos que estaban vestidos de ropa blanca, y que eran millones de millones, millones de millones que no se podían contar. Eso es lo que viene, mis hermanos. Eso es lo que Dios tiene preparado para la iglesia del Señor. Mis hermanos, no miremos lo que está pasando hoy. Miremos, pongamos nuestra mirada como lo hizo Moisés, que aunque venía todo ese ejército malo, venía toda la maldad de Egipto, pero nuestro Señor dice en su palabra que Moisés se mantuvo mirando al infinito, mirando al grande, mirando al todopoderoso, que Él iba a hacer algo. Así, mis hermanos, digamos, Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo para que su iglesia sea levantada gloriosa. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Precioso Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Empezamos con nuestra palabra, lo que Dios ha preparado, lo que Dios tiene en este tiempo, una palabra preciosa, una palabra gloriosa. Estamos, mis hermanos, no quisiéramos oír mucho bonito y que esto, pero ya estamos en los tiempos finales y el Señor quiere afinar, quiere a su iglesia mantenerla. Cuando nosotros decimos un piano está afinado, es porque no suena por acá, por allá, sino que dice que se mandan a cierto tiempo mandarlos a afinar, y eso es lo que el Señor está haciendo con su iglesia, limpiándola, fortaleciéndola, pero también la quiere bien afinada. Así que no miremos, mis hermanos, lo que nos está pasando hoy, sino que los miles y miles y miles y toda la eternidad que pudiéramos pasar con nuestro Señor. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Conforme hemos pedido, en la mañana pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe. Así fue que el Señor nos ha guiado nuestras oraciones, nuestras peticiones, conforme la palabra que Él nos trae esta mañana. Les pido, mis hermanos, compartan el video, inviten, que la palabra de hoy es una palabra especial para este tiempo. Y es increíble, pero hay muchas personas cristianas que no se dan cuenta lo que está pasando en estos días conforme a la palabra de Dios. Y es importante, mis hermanos, saber dónde estamos, porque usted sabe, si usted espera un autobús en la calle, usted tiene que saber el horario. Ahora qué precioso es que tenemos una aplicación en el teléfono que dice a qué hora tiene que llegar, y por causa de que todo el mundo sabe el horario, entonces los autobuses tienen que llegar a tiempo. Antes pues uno no sabía a qué hora, pero a veces llegaba, a veces no llegaba. Y así es con la palabra de Dios. Si nosotros vamos a estar viviendo en este tiempo, necesitamos saber qué es lo que viene para estar esperando y saber que viene porque está escrito. Padre Santo, te damos gracias, te damos alabanza, honra y gloria, Señor, por tu presencia en esta mañana. Gracias por esta palabra. Te pido
precioso Espíritu Santo, que hables tú, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir esta palabra y que la traigas a memoria, Señor, todos los días, para que se cumpla, Señor, en nuestras vidas, porque el Señor dice y se hace, y todo lo que está escrito, Señor, en tu palabra está hecho. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestro lugar conforme en la historia, Señor, conforme la palabra de Dios está escrito acerca de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar del ejército de Dios de los últimos días. Se habla del ejército de Dios de ángeles. Se habla de un ejército de Dios celestial. Pero conforme a la Escritura, va a haber un ejército de Dios en la tierra. En la tierra. Y está en estos días, es ya. El libro de Joel describe con detalles el ejército de Dios de los últimos días. Les pido, estudien Joel, especialmente capítulo 2, porque ahí habla diferentes cosas, pero todos son para este tiempo. Capítulo 2 de Joel describe con detalle el ejército de Dios de los últimos días. El ejército que se describe en el libro de Joel no es un ejército compuesto por ángeles o seres celestiales. Es un ejército compuesto por gente, personas comunes y corrientes como usted y como yo. Sin embargo, hay una cualidad que tienen en común todos estos soldados del ejército de Dios, y es que están locamente. El ejército de Dios de los últimos días va a tener esa característica, que están locamente enamorados de Cristo. La Biblia también nos muestra que viene en estos últimos días un gran avivamiento mundial. Ahora, ¿por qué sigo diciendo los últimos días, los últimos días? Está en los evangelios, Cristo Jesús, Mateo 24, en Corintios, en todos los evangelios está escrito acerca de los últimos tiempos, las señales. Señor, ¿qué señal nos darás antes de tu venida? Y ahí los describe con detalle también. Entonces sabemos, por causa de que lo que está escrito, las señales que deberíamos de buscar antes de su venida, sabemos que estamos en esos tiempos donde los dolores de parto, donde se van a ir aumentando en frecuencia, pero también con intensidad. Entonces, por eso sabemos que estamos en los últimos días. Ahora, les hago recordar que la Biblia también nos muestra que vienen en los últimos días un gran avivamiento mundial. Esto está próximo a suceder, mis hermanos, si no es que ya ha empezado ya. Los hago recordar que el avivamiento es específicamente para la iglesia de Cristo. Avivar quiere decir aquello que se está apagando. Lo más importante de esto es que la iglesia va a poder llevar a cabo y cumplir la gran comisión que Cristo encargó a todo creyente. Y la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, va a ser predicado en todo el mundo con poder en una magnitud que jamás se ha visto o conocido. Ahora vamos a Joel 2 y voy a leer ahí algunos versículos. No voy a ir por detalle, simplemente les encargo que lo estudien, porque sí, pronto voy a hablar en detalle acerca de este estudio del Joel capítulo 2. Vamos a ver el avivamiento. ¿Cómo es que sabemos que está próximo? Joel 2:23. Joel 2:23. Hasta el 25 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Ahora recuerden que hijos de Sión es una referencia a la iglesia de los últimos días, la iglesia de Jesucristo. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento acerca de Sión, puede ser el monte de Sión, el lugar físico, monte de Jerusalén, monte de Sión, pero también hijos de Sión son una referencia, es una referencia a los hijos de Dios de los últimos días, la iglesia de Jesucristo. Dice: alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo.
y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces uno de los principios de la agricultura es de que ellos dependían de la lluvia. Se preparaban la tierra, ponían la semilla y después esperaban la lluvia. Entonces tenía que ser con precisión, esperando, sabiendo cómo era el tiempo, el clima donde ellos vivían y cuándo iban a esperar la lluvia. Entonces preparaban todo y esperaban la lluvia. Y el Señor daba la primera lluvia. Y no es que caía nada más un día, pero la primera lluvia era una temporada de lluvia donde era lo suficiente para empapar bien la tierra y que la semilla pudiera reventar y empezar a salir los tallitos. Entonces dice, he dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros, fíjese, sobre vosotros, lluvia temprana y tardía como al principio. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esta lluvia? Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. O sea que va a haber más que suficiente fruto y va a rebosar las alacenas, todo lo que es los graneros, todo se llenará de sobreabundancia. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahora, ¿cuál sería la lluvia primera y la tardía? Porque esperaban esa primera lluvia y después de un tiempo no llovía, pero después, antes de la cosecha, tenía que venir una segunda lluvia, la postrera, que empapaba bien otra vez para que diera lo último de crecimiento para el fruto y ya venir la cosecha. Entonces, en el espíritu vamos a mirar. Recuerde, hay un realmo físico, natural, pero también hay uno espiritual. Y aquí si usted lo mire y lo lee nada más como que el Señor los va a bendecir. Ellos plantan, son agricultores, siembran, los olivos van a dar su fruto, los olivares, el trigo, y todo va a dar su fruto a su tiempo y van a rebosar. Dice, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Ahora, en lo natural, esa es una sobreabundancia en lo natural. Pero en lo espiritual, ¿qué significa? La lluvia primera fue en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés fue la lluvia primera en el Espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo, y se esparció la iglesia por todo el mundo. Pero desde ese tiempo pasan casi 2000 años y hay avivamientos por aquí y por allá, pero en realidad no es un avivamiento mundial. Ahora, la lluvia tardía, el segundo gran avivamiento que alcanzó mundialmente, fue el de la calle Azusa. Fue el que tuvo más impacto, que desde el día del derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa hasta la fecha de hoy es cuando se han documentado y se han conocido y recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ese viene siendo la lluvia tardía. Dice, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ahora fíjese lo que dice, las eras se llenarán de trigo, recuerda la separación del trigo y la cizaña, como dijo la pastora, como ha dicho siervo de Dios en estos últimos días. El Señor, ¿qué es lo que está pasando, iglesia? El Señor está haciendo una separación, el trigo de la cizaña, porque viene el tiempo de la cosecha. Y los lagares se rebosarán de vino y aceite. Vino y aceite son símbolos del Espíritu Santo. Entonces va a haber una gran abundancia de la presencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! De Dios. Entonces se llenarán de trigo, quiere decir que va a haber una gran cosecha de almas. Entonces, en estos últimos días va a haber, y como hubo en la calle Azusa, gran cantidad de almas y también derramamiento del Espíritu Santo, como lo hemos visto hasta ahora. En realidad la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis, está presente el Espíritu Santo, está presente Cristo. Sin embargo, mucha gente no conocían, ahora existe una doctrina del Espíritu Santo y se puede reconocer por el Espíritu mismo. Dice, aquí estoy yo en esta parte. Entonces, esto es lo que hemos visto. En los avivamientos hay gran derramamiento del Espíritu Santo y hay gran cosecha de almas,
y abundancia de vino, aceite en la presencia del Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice ahí. Joel 2, 23 hasta el 25 está hablando de los primeros avivamientos, el de Pentecostés y también el de la calle Azusa, primera lluvia a su tiempo y la temprana y la tardía. Pero mire lo que es una de las claves que nos dice que va a haber otro avivamiento. Dice, y después de esto, Aleluya. después de aquello, está haciendo una marcación, marcando una separación entre aquello que fue lo pasado. Después de esto, después de los primeros dos avivamientos, la lluvia primera y la tardía, dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En Pentecostés, aproximadamente, y de ahí se esparció por todo el mundo, pero no era toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. También en la calle Azusa era un grupo y de ahí se fue esparciendo a diferentes países, porque venían de la India, de la China, de Inglaterra, de Sudamérica, de diferentes partes. Oyeron del avivamiento en la calle Azusa, duró aproximadamente 3 años, después se fue apagando y solo ha quedado la historia. Ahora, ¿qué pasó? Las personas fueron al avivamiento, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y llevaban a su tierra. Pero también eso se fue apagando. ¿Y qué hace el enemigo? Inmediatamente viene el enemigo a apagar. Inmediatamente empieza un avivamiento. Y usted lo puede ver con Evan Roberts en Galas. ¿Así se dice? Yes. Sí. Galas. En Galas. Entonces vinieron, él mandó... En Gales, perdón. En Gales el enemigo envió una persona para desviar a este joven de 25 años, Evan Roberts, para aislarlo, y él lo convencieron de que estaba enfermo de la mente, que estaba teniendo un choque nervioso y que necesitaba reposo, y ya nunca más ministró, y tarde que temprano se apagó ese fuego del avivamiento. Mire lo que dice el versículo 25. Restituiré los años que comió la oruga, saltón, revoltón, la langosta, gran ejército que envié contra vosotros. En otra palabra, mis hermanos, Dios permitió que Satanás viniera. Después de Pentecostés viene el derramamiento del Espíritu Santo y viene la persecución de la iglesia. ¿Qué pasa con Evan Roberts? Inmediatamente envía mensajeros para apagar ese fuego. Pero, sin embargo, quedan las trazas, queda la historia de los avivamientos que han sucedido en el mundo a través de la historia. Pero ninguno de ellos ha permanecido mundialmente. Y es lo que viene. Entonces, después también en la calle Azusa se fue apagando. 3 años duró nada más, pero ninguno que permanece hasta hoy. 2.28 dice, después de esas dos cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y fíjese lo que dice. Una señal, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En otra palabra, mis hermanos, este avivamiento va a tener las características, las señales de que no va a estar limitado a ninguna edad, porque están mencionados aquí padres, hijos, ancianos, jóvenes, y también va a traspasar todo límite cultural, social, económico, porque también sobre siervos y siervas derramaré. O sea, no va a haber distinción de personas. Esto es clave entender. Esta es la distinción. Porque ¿qué pasó en Pentecostés? Fue derramado sobre los 120 cristianos, pero también al ratito con Pedro en la casa de Cornelio es derramado sobre los gentiles. Pablo es salvo, un encuentro con Cristo, y ¿qué pasa? Es llamado específicamente a los gentiles, y es por causa de Pablo que existe el ministerio del cristianismo hoy en día. Entonces, eso fue lo que sucedió. Pablo lo llevó al mundo que conocía en ese tiempo. Pero, ¿qué pasa con Azusa? En Azusa también impactó un lugar, pero la gente venía a recibir y a llevar.
Pero esto es distinto. Aquí dice que el Señor va a derramar sobre toda carne. Quiere decir, todo ser humano va a tener la oportunidad de recibir esto. La idea de esto hoy, mis hermanos, de este mensaje, es que entendamos que viene y que tenemos que estar preparados. Porque de otra manera, aleluya, es posible estar en medio de un avivamiento y no entenderlo. Estar en medio de mirar el poder de Dios, moverse. ¿Con qué grandeza? ¿Con qué señales y prodigios y milagros? Y todavía no entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Yep. Usted tiene ahí Judas. Judas 3 años y medio caminó con él cerca. Comían en el mismo plato. Le dio el bocado. Juntos. Los discípulos donde iba Jesús, ahí dormían. Ahí convivían. Vivían juntos 3 años y medio. Y todavía nunca se le abrieron los ojos para percibir que este era el Mesías, el Hijo de Dios. Mire el contraste de Juan, el que percibió, el que estaba esperando al Mesías y cuando lo encontró nunca se apartó, se atrevió a recostarse en su pecho para oír latir el corazón de Dios. La diferencia. Y es lo que sigo diciendo, mis hermanos, que no seamos ninguno de nosotros los que estamos esperando que se abra el mundo otra vez después de este encierro en la pandemia para volver a lo mismo. No, mis hermanos, no estoy hablando de que los servicios, los cultos, la música, la alabanza, la danza, no es que todas esas cosas tienen su lugar, pero estoy hablando de mi corazón cuando yo vuelva a la comunión con los santos, mis hermanos. ¿Qué expectativa tengo? ¿Lo mismo? Y caminar, ir, invertir mis 6 horas el domingo, 3 horas en la mañana, 3 horas en la noche si es que tiene servicio, otras 3 horas entre semana, un servicio de la iglesia, y luego el resto de la semana la vivo a mi manera. No, mis hermanos, porque eso es lo que está pasando. Está el Señor a través de esta situación, circunstancias, está separando el trigo de la cizaña. Entonces dice, después de esto voy a derramar sobre toda carne, mis hermanos. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los del ejército de Dios de los últimos días? En Jeremías 31-34, y voy a leer de la versión de la antigua. Fíjese, otra característica que van a tener en común, porque recuerda que no va a haber límite de edad, ni económico, social, político, ni ninguna distinción los va a separar. Todos van a tener la misma oportunidad. Pero Jeremías 31-34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Cómo estamos en los servicios? Vamos, no leemos ni Biblia, no llevamos Biblia, no cargamos Biblia física, sino la electrónica. No es que no es malo, no es que es malo, pero hermanos, esta es la señal. Porque cuando yo camino con esto en la calle, la gente sabe quién soy yo. Cuando yo camino con una de estas en la calle, la gente, pues, no hay ninguna diferencia entre yo y millares de personas a mi alrededor. Entonces, ¿qué dice? No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es una profecía acerca del Mesías. Pero vino a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, fíjese, usted dice, no, eso es una profecía para Israel. Y hay personas, y yo les digo, no descartar el Antiguo Testamento, no, nosotros estamos bajo el nuevo pacto y eso ya no es para nosotros. Y lo primero que señalan es en Malaquías 3:10, y no quieren traer los diezmos, pero ese es otro día. Ahora, fíjese, le voy a comprobar. Vamos a Hebreos 8:8. Ha llegado el día de la batalla para el ejército de Dios. ¿Quiénes son los del ejército de Dios? Aquellos que conocen. Todo aquel que ama a Cristo es llamado a la batalla. Ha llegado el día de la batalla para el ejército de Dios. Y todo aquel que ama a Cristo es llamado a esta batalla. Fíjese bien lo que dice Hebreos 8:8. Esto es escrito después de la muerte de Cristo por el apóstol Pablo. Porque reprendiéndoles dice,
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué está hablando de la casa de Israel y Judá? Israel lo despreciaron totalmente, lo rechazaron a Mesías. Pero ¿qué de la casa de Judá? ¿Por qué hace esta distinción? Porque Cristo es el león de la tribu de Judá. A través de Cristo estamos nosotros injertados, ligados con Israel, a través de la casa de Judá, a través de Cristo Jesús. Y si a la casa de Judá haré un nuevo pacto, miren lo que dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Fíjese, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Dónde está esto? Aquí. Y sobre su corazón las escribiré. Aquí adentro, Cristo, ahí. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ya no va a haber un desligar, por decirlo así, donde Dios allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra y hacemos y no importa lo que hagamos porque acabo que pues Dios está allá y tal vez ni ve porque pues tenemos mucho tiempo pecando y no me he ido mal. No es así. Dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, fíjense bien, a ver si recuerdan estas palabras. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cristo Jesús, la salvación. Entonces está repitiendo aquí el apóstol Pablo este nuevo pacto para la casa de Judá, que somos nosotros, mis hermanos. Este es el nuevo pacto para nosotros y todos estamos siendo llamados a la batalla. ¿Cuál batalla? Somos el ejército de Dios. Mire lo que viene. Cristo nos está enviando en este tiempo del gran avivamiento que viene, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra. No todos los que dicen ser cristianos, mis hermanos, van a participar. No todos lo van a estar esperando. Lo va a rodear de ellos, le va a decir, no, esto a ratito les pasa. Mire lo que pasa. Cristo nos está enviando a todo creyente, a todo cristiano. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, porque ya Cristo había sido crucificado y estaban persiguiendo a los discípulos, vino Jesús y puesto en medio, estaba con tranca la puerta y se les aparece en medio de ellos del grupo y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Paz. Les enseña las heridas. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Pero esta vez les dijo paz la primera vez y les mostró quién soy yo. Yo soy Cristo resucitado. Les dice la segunda vez, paz a vosotros. Pero esta vez les habla y les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ninguno dice ser cristiano, mis hermanos, tiene la opción de estar sentado en la banca mirando el partido. Todos, desde el más mayor, desde el más joven, aquí tenemos a Mikey y a Aita, todo el que se dice ser cristiano es llamado al partido, a tomar parte del ejército de Dios y a tomar. Entonces, como me envió el Padre, así también yo os envío. La pastora dice, ¿cómo? Cristo especificó las armas necesarias para ganar la batalla. Yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. Cristo especificó las armas necesarias para ganar la batalla. En Juan 20, ahí mismo en Juan 20, y habiendo dicholes esto, como me envió el Padre, yo los envío a ustedes, y sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
El soplo que Él hizo sobre ellos era el aliento de vida, el mismo que sopló Dios en la nariz de Adán. Yo soy. El soplo era la evidencia. Yo soy. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo resucitado, yo soy el Espíritu Santo. Sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son las armas? Solo una arma. Le dijo, reciban el Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Ahí mismo el versículo 23, seguimos y dice, a quienes remitieren los pecados, remitir quiere decir perdonar, les son remitidos. Y a quienes querían matar a Cristo porque se decía ser hijo de Dios, pero también porque perdonaba pecados. ¿Quién es para decir que puede perdonar pecados? Solo Dios. Pero Cristo, el que mora en nosotros, cuando nosotros compartimos el Evangelio y nosotros oramos la oración del pecador, de reconciliación con Dios para el perdón de pecados, estamos haciendo precisamente esto, haciéndole saber todos tus pecados, que si yo hice y que todo. ¿Quién lo está haciendo? Cristo a través de mí. Entonces está diciendo, a quienes remiten los pecados, a quien tú perdonas los pecados, les son remitidos. Pues yo no tengo perdón potestad para perdonar pero yo tengo el mensaje de aquel que me envió para decirle, el Cristo vivo a quien yo conozco, Él te dice a ti por su palabra que tus pecados son perdonados. ¿Y quién lo está diciendo? Cristo a través de mi boquita. Entonces dice, a quienes tú le perdonas los pecados son perdonados. ¿Cómo es esto? A través del Evangelio. Tenemos que llevar el Evangelio para que la gente sea salva. Pero a quien se lo retienes, son retenidos. ¿Cómo es posible que yo le voy a retener? A este sí le predico el Evangelio y a este no. Haciendo acepción a personas. Porque en realidad debemos de llevar el Evangelio a toda criatura y no debemos hacer acepción de personas. Nunca, en ninguna forma es aceptable. Es una abominación para Dios hacer acepción de personas. Cristo es quien hace la obra en nosotros para traer gloria al Padre. Juan 15, versículo 5. Cristo es el que hace la obra. Cristo es el que trae gloria al Padre a través de nuestras vidas. 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Nosotros somos el fruto que cuelga de las ramas. El que permanece en mí y yo en él, fíjese la comunión con Dios, estando cerca íntimamente. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando está hablando de dar mucho fruto y glorificar al Padre, ¿cuál es el fruto? Solo hay una moneda nacional en el cielo y son almas. Es lo único que podemos llevar al cielo que tiene valor. Son las almas. Entonces dice, el que permanece en mí lleva fruto. No solo lleva fruto, lleva mucho fruto. He estado trabajando en la yarda tratando de sacar el árbol de un durazno que teníamos ahí por casi docena de años. Pero desde el primer año el arbolito se estaba cayendo. Tuvimos que ponerle hierros para sostenerlo porque la abundancia, la rama estaba así de larga y no se miraba la rama por la abundancia de fruto, de tanto fruto que daba. No daba fruto. Ese árbol fue especial. Porque fue una evidencia de que Dios es el que da la bendición, Dios es el que da la prosperidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque dice, el que está conectado conmigo lleva mucho fruto. La evidencia de que Cristo está en nosotros es que vamos a llevar mucho fruto. Y luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis tú y yo, que llevemos mucho fruto y seáis así mis discípulos. No es posible de este día en adelante, mis hermanos, decir yo soy cristiano y no llevar ni un alma al cielo. No es cristiano, porque el cristiano es discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, porque el que está cerca al maestro, ¿qué aprende? Aprende el estilo del maestro. En los pintores, en el tiempo de los pintores clásicos, habían escuelas de pintores.
Entonces uno estudiaba con tal maestro, pero ¿qué aprendía? Las técnicas, el estilo, los colores, la manera de mezclarlos y diferentes cosas que hacía el maestro. ¿Y cómo se sabía que era discípulo de ese maestro? Porque imitaba las mismas técnicas. Por eso llevamos el nombre cristiano, porque cristiano quiere decir Cristos chiquitos, hablan como él. ¿Qué decían de Pedro cuando lo negó? Tú hablas como ellos. Te ves como ellos, caminan como ellos. Entonces debemos de ser imitadores de Cristo. Entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No solo que demos fruto, Él está esperando de nosotros mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. En realidad, si somos seguidores de Cristo, es imposible desconectarnos del evangelismo. Imposible, porque por este propósito vino Dios. Cristo vino con tal de salvar lo que se había perdido, que es toda la humanidad. Él no vino con solo a Israel. Ellos eran la prioridad. Ellos recibieron primero, pero lo rechazaron. Entonces, entonces es para todo el mundo. Y esto ya fue escrito en el Antiguo Testamento, desde el principio, que Él los iba a provocar a celo, dice, con un pueblo que no es pueblo. Nosotros, mis hermanos. Entonces, debemos de ser discípulos de Cristo. ¿A qué vino? A buscar a lo perdido, a todas las almas. Ahora, Dios te va a usar en este último gran avivamiento. Cristo te va a bendecir mucho más de lo que puedes pedir o imaginar. En 1 Corintios, lo sigo diciendo muchas veces, 2:9. Antes bien, esto lo dijo, está escrito y se va a llevar a cabo. Cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Amas a Cristo? Levanta tu mano. ¿Amas a Cristo? Levanta tu mano. ¿Amas a Cristo? Levanta tu mano. ¿Qué dice? Cosas que ojo no vio. Son cosas, no son increíbles, como milagrosas. Ni a la mente. Cosas que no se han oído jamás, que se han hecho todavía. Ojo no lo ha visto la cosa que va a hacer, ni han subido en tu corazón, que dice que no te las puedes ni siquiera imaginar, las que Dios ha preparado para los que le aman. Están listos para ti. Cosas increíbles, cosas imposibles, pero para Dios nada imposible. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Esto tiene que ser claro. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay un espíritu del mundo. Sino el espíritu que proviene de Dios. Gracias. En otra palabra, mis hermanos, si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, hay lugar para que otros espíritus a través del espíritu del mundo llenen nuestro corazón. No hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo vamos a saber las cosas? Hermanos, estos últimos días, un día una cosa, a los 2-3 días otra cosa. Cosas, hermanos, que esto está sucediendo. Cosa que no había visto acerca del ministerio con especificidad. Específicamente cómo va a ser. Sin embargo, un día el Señor me enseñó esto, otro día me enseñó esto acerca del ministerio, y son cosas importantísimas, pero yo no tenía respuesta. ¿Por qué no tiene respuesta, pastor? Porque yo no soy el pastor. El pastor es el Espíritu Santo, y yo tengo que esperar en Él y respetar lo que Él va a decir. Y dice aquí, dice que el Espíritu que proviene de Dios es el que hemos recibido para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este ministerio es de Él. Yo estoy a cargo solo para facilitar lo que Él me dice que es lo que se tiene que hacer, pero estamos dependiendo de Él. Entonces, si las cosas no se mueven, es que Dios se tiene que mover primero. Recuerden Israel, esto es señal clave. Si la nube no se levantaba y se movía, ellos no se movían. Estaban en el desierto. Cuando la nube se levantaba y se movía, ellos seguían la nube. La nube es una señal, es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, dice, recuerde que dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Más abajo dice, pero el hombre natural, el hombre carnal, en la versión antigua dice el hombre animal, por los instintos, los sentidos.
que da lugar a los 5 sentidos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Recuerda Judas? Judas era un hombre natural, un hombre de la carne. No pudo percibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo en Cristo Jesús, que era Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cuál va a ser el impedimento más grande, mis hermanos, a que tú o yo, con respecto a que usted o yo tomemos nuestro lugar en el ejército de Dios? El espíritu del mundo, la incredulidad, un corazón endurecido, porque para las personas que no entran en el espíritu va a ser una locura lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar listos para la batalla? Hay una sola cosa que pide el Señor. Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tus obras. Está hablando a la iglesia. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Miren lo que está diciendo. Conozco tus obras. Yo sé que ya llevas 20 años en una congregación o en tal y tal y tal congregaciones. Yo sé que tú eres cristiano. Y tu arduo trabajo y paciencia, ahí has estado trabajando para la iglesia. ¿Y dónde hago, pastor? ¿Y dónde le pongo por aquí? ¿Quién le hago por acá? Ese servicio. He visto tu arduo trabajo y que no puedes soportar a los malos. Y sabe la diferencia entre un cristiano y un cristino. Aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. Aquellos pastores y apóstoles y muchos títulos que se pone la gente para decir yo soy y no son. Usted puede distinguir todo eso. Y los has hallado mentirosos. Podemos distinguir, ponemos video en YouTube y dice no, esto sí, esto no. Dice, tienes lo que necesitas para distinguir lo espiritual de lo carnal. Pero, versículo 5, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero esto habla, mis hermanos, de que tal vez uno tiene 5, 10, 15, 20, 30 años en una congregación, en congregaciones, y estamos estancados. No hemos ido más allá en lo espiritual. ¿Por qué? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Prestar servicio, ser dedicado, ser fiel a la obra, reconocer a Cristo en la obra, servirle con amor, pero aún, dice, hace falta algo. Estamos sufriendo porque sabemos que este es el camino. No me voy al mundo porque yo sé que de ahí me sacó y ahí solo hay muerte. Persisto aquí aunque haya prueba, aunque haya lucha, aunque haya persecución. Dice, pero tengo contra ti, aunque Cristo ve todo lo que has hecho para perseverar hasta este día, seguir en pie como cristiano, aún dice, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Estamos encendidos en ese fuego, en ese enamoramiento como cuando conocimos a Cristo? Cuando usted haga memoria de cuando estaba joven y enamorado, ¿qué hablaba? Solo quería hablar de ella o solo quería hablar de él y solo eso tenía en su mente y no estaba en una desesperación por estar con esa persona otra vez. Y así era cuando conocimos a Cristo y solo pensábamos en Cristo y leyendo su palabra y devorando páginas y capítulos y orando. Y cuándo va a haber servicio y cuándo es la oración y cuándo es el ayuno y cuándo es la vigilia y tenemos hambre y sed para devorar las cosas espirituales. Pero dice, tengo contra ti, a pesar de tu servicio y tu fidelidad, de tu asistencia perfecta, de tu esfuerzo sobrenatural, pero dice, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es posible? Pero es que ahí estoy. No, es que estás haciendo toda esta cosa para mí, sin embargo me estás dejando a mí a un lado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Haz memoria de ese primer enamoramiento. Arrepiéntete. Haz las primeras obras.
Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Entonces está requiriendo de nosotros, mis hermanos, un arrepentimiento de la manera que hemos procedido en nuestra vida espiritual hasta hoy. Si es que hemos fallado, tal vez no orando, tal vez cuando había un culto de oración no íbamos, tal vez cuando había un servicio de sanidad divina no acostumbrábamos ir, cuando había vigilia llegábamos tarde y nos íbamos temprano, si es que íbamos siquiera. Entonces, mis hermanos, hay que pensar dónde hemos fallado, en dónde podemos mejorar en nuestra vida espiritual. Tal vez leemos la Biblia, pero no es lo suficiente como para oír lo que Él me quiere decir, para que efectúe un cambio en mí. En otra palabra, lo que está diciendo, vuelve al primer amor. Porque las personas que vuelven al primer amor son aquellas personas que van a poder percibir el derramamiento del Espíritu Santo, el gran avivamiento, los que van a hablar, predicar a Cristo con denuedo, y se van a manifestar aquellos dones del Espíritu Santo que hemos pedido este día para cada uno que está escuchando. Hemos pedido un derramamiento del Espíritu Santo, pero también la llenura del Espíritu y los dones sean impartidos en cada uno para que prediquen el Evangelio, sea con una persona a la vez, dos, una pareja, una familia, sea donde sea, en todo el grupo de su trabajo, pero al hacerlo, Dios va a confirmar con señales la palabra de Dios, que es Él que está hablando. Entonces, mis hermanos, Dios nos está llamando a la batalla. Yo creo que no estoy hablando a ninguno que es nuevo en el Señor. La gran mayoría de personas que se conectan son personas que ya tienen tiempo, que conocen ya al Señor. Pero el Señor nos está llamando a un nivel a todos, porque siempre hay más, siempre hay más. Cuando uno piensa que haya llegado y ya yo tengo el Espíritu Santo, y qué horrible oír a alguien que dice, yo ya tengo el Espíritu Santo, ¿qué más quiero? No es así, porque el Espíritu Santo que nos lleva a la presencia de Dios y nos comunica las cosas que son de Dios, son infinitas. Las cosas de Dios son infinitas, y siempre a un nivel más profundo en el mar, más profundo en el mar. Dicen que en el mar no se sabe exactamente la profundidad, solo hasta donde pueden inventar máquinas para poder evaluar qué tan profundo es el mar. Pero dice que aún hay lugares donde está más profundo y no hemos conocido. Entonces, es lo mismo con Dios. Nunca pensemos que hemos llegado por tan bella, preciosa experiencia. Me encanta oír a mi esposa cuando dice, el Señor me tocó diferente este día. Y se puede oír, mis hermanos, ya el Señor está tocando y el Señor está moviendo de una manera diferente. Y eso lo que hace con nosotros nos da una evidencia. Nunca supongas que tú me conoces, porque siempre nos sorprende. Porque ¿cuál fue la palabra clave del libro de los Hechos? De repente nos toma de sorpresa y entra en una manera totalmente desconocida y desesperado. No lo esperábamos, pero el Señor es el que lo hace todo el tiempo. Si alguien está escuchando y no ha recibido a Cristo en su corazón, no le has invitado con tu boca confesando que tú crees que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que lo envió para perdonar tus pecados, para prometerte la vida eterna, para estar contigo todos los días, para que venga un cambio radical en tu vida, para remediar todos los problemas que tú tienes en este momento. Te invitamos, envíanos un mensaje en el chat, en el WhatsApp, en el Messenger, y estamos más que dispuestos para atenderte y orar contigo. Si tienes una petición urgente, no lo quieres poner ahí, puedes enviar un mensaje en Messenger y ahí lo vamos a atender y a llamarle para orar. Entonces vamos a orar, mis hermanos. El Señor dice, yo he visto todo lo que has sufrido por mi causa. Sin embargo, estás aguantando, pero todavía estás lejos de mí. Acércate. Como dice, arrepiéntete. Hay que fijarnos dónde estamos fallando en nuestra vida espiritual para estar locamente enamorado con Él. Dice, hay que volver a ese camino. Le sugieren a las parejas, ¿verdad? Cuando ya llega un distanciamiento tan
Ya no es más que lo social, los 6 pies, sino que así duermen uno en cada orilla de la cama y no hay plática, no hay conversación. Se recomiendan que se vayan a un paseo y que pasen tiempo juntos, solos los dos, para encender ese fuego de amor otra vez. Entonces hay que mirar dónde estamos fallando, que tal vez no estamos leyendo lo suficiente, tal vez no estamos orando lo suficiente, pero no orar por orar, leer por leer, sino buscarlo a Él, esperar que cuando yo leo la Biblia, la palabra de Dios, me va a hablar a mí, y cuando yo oro, yo sé que Él me va a hablar, y también yo le voy a hablar y me va a revelación. Padre, sabemos que nos estás llamando. Te has establecido con tu palabra, Señor, que viene un gran avivamiento y el gran derramamiento de tu Espíritu Santo sobre toda carne, y que estás levantando un ejército, Señor, de gente común y corriente, Señor, que sinceramente yo no creo que haya tiempo para levantar grandes ministerios mundiales, Señor, de avivamiento, de evangelismo, sino que tú vas a levantar un ejército de evangelistas, Señor, que van a llevar por todo el mundo, Señor, este mensaje de amor, de perdón de pecados, de la vida eterna. Yo te pido, Señor, como pedimos en la oración, Padre, que tú impartas dones del Espíritu Santo, que impartas la llenura, Señor, de tu presencia, el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y te pido, Señor Santo, que tú nos ayudes a perseverar, Señor, en esta lucha, Señor, en contra del enemigo, que muchos, Señor, están batallando ahorita, Señor, en sus fuerzas en contra del enemigo, los ataques que vienen a diario, mas tú, Señor, has venido para destruir todas las obras del diablo, Señor, y tú vives en nosotros y estás con nosotros, y sabemos, Señor, que tú lo vas a hacer. Mas te pedimos, Señor, que nos ayudes a volver a ese primer amor, cada uno de nosotros, y nos lleves a las profundidades del río, las profundidades del mar, más allá, más adentro, más profundo, Señor, en la escritura, en la lectura de la palabra, más profundo, Señor, en la oración. Algunos que tienen tiempo no ayunan, Señor, fortalece, prepara los cuerpos para ayunar, y tú hablarás por tu Espíritu, Señor, en voz audible, Señor, que te van a oír, que tú les estás invitando a un ayuno donde es apartado la carne para poder el Espíritu tener comunión con tu presencia. Señor, te pedimos, Señor, que si alguno está enfermo, los sanes. Enviamos palabras de sanidad a nuestro hermano Jaime López, Señor Santo, ahí donde está. Gracias por el mejorío que hemos visto, Señor, pero estamos esperando una victoria total, que lo levantes, que este día, Señor, en este mismo instante, sea tu Espíritu tocándolo, ministrándolo, supliendo toda necesidad física, emocional, espiritual, y que tú lo saques, Señor, con victoria total, Señor, de ese lugar, Padre, para que vuelva a su casa totalmente sano para la gloria tuya. Padre, yo bendigo a tu iglesia, los hijos de Dios en todas partes, y que, Señor, tú nos ayudes. Muéstranos en sueños, en visiones, en nuestra imaginación. Enséñanos las cosas que están por venir por tu Santo Espíritu, y que podamos, Señor, dejarnos llevar por tu Espíritu, y que ninguno impida la obra que estás haciendo en nosotros, porque a todos nos has llamado, y así como tú fuiste enviado, nos has enviado a nosotros para traer mucho fruto, Señor. Y sopla sobre nosotros el Espíritu Santo, Espíritu Santo soplando, Señor, para recibir ese don, el poder, la unción del Espíritu Santo, para ser obedientes, llevando el Evangelio a toda criatura. Los bendigo, cada familia, hogar, matrimonio, Señor, desde el mayor hasta el menor, Señor, todos llevan la unción, reciban la unción de tu Espíritu Santo, y tu paz, tu protección y la comunión de tu Santo Espíritu sea con cada uno, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les invitamos a visitar, por favor, el canal en YouTube, Iglesia Río de Fuego, y ahí darnos un pulgarcito hacia arriba y mirar los videos, y también cualquier petición que tengan, estamos para servirles. Nos vemos el martes y jueves la próxima semana aquí en Facebook a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, California. Dios les bendiga, mis hermanos, les amamos. Por favor, compartan los videos. Amén. Amén.